Nos volvemos a encontrar. Vamos a empezar a saludarles a quienes se están sumando hoy día que tenemos este Insta Live sobre niños, niñas y adolescentes y discapacidad. Primero voy a pedir excusas porque este es un live súper importante que trata un tema que habitualmente es muy invisibilizado. Si los niños, niñas y adolescentes son invisibilizados en general, todos ustedes saben que los que son niños, niñas y adolescentes y además están en situación de discapacidad son aún más invisibles para el Estado y para la sociedad muchas veces. Y nos hubiese encantado poder tener subtítulos y lengua de señas para poder llegar a todos y todas, pero este formato lo hace imposible y también la situación país no nos permite tener esos vínculos inmediatos para lograrlo. Así que mis excusas primero por eso. Y bueno, ojalá que todos quienes nos están viendo entiendan que esas son las razones y que lamentamos muchísimo que aquello no pueda ser de esta manera, pero todo lo demás que hagamos institucionalmente tenemos previsto siempre considerar aquello para que sea efectivamente una inclusión. Saludos ahí a la Connie que veo que me está saludando, a todos los que se están sumando y voy a invitar inmediatamente a nuestra primera invitada que es nuestra querida Isidora que ahí se está sumando. Isi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Bella? Muy emocionada de conocerte, genial Ah, poder debatir este tema contigo. He leído muchos artículos de los cuales has publicado, entonces es genial poder estar aquí contigo y expresarte igual mi opinión en parte acerca de lo que hablabas de la discapacidad, de quizás cómo los niños han sido enfrentados a la sociedad en sí y las uh-huh. cosas que igual tenemos que mejorar, sobre todo con esta crisis sanitaria. Totalmente. Bueno, yo te quiero dar la bienvenida. Efectivamente no nos conocemos en persona, pero acá estamos aprovechando de la modernidad, ¿no es cierto?, para poder conocernos aunque sea virtualmente. Y para nosotros como Defensoría de la Niñez, lo que tú dices es súper importante, darle voz directamente a los niños, niñas y adolescentes y particularmente también a quienes, en este caso que vamos a tratar hoy día, el tema de la discapacidad, siendo tú una activista de nuestro país en esta materia, para nosotros es una gran alegría poder contar con esta conversación. Y me gustaría partir un poco para que te presentes, ¿no es cierto?, para que te conozcan, para que nos cuentes cuántos años tienes, a qué es lo que te dedicas, porque tú eres embajadora de Tremendas, que es otro grupo de Sí. jóvenes super power, así que para que nos cuentes un poco y así podamos ir conversando, más allá de que yo sé que tú tienes también algunas preguntas para mí. Sí, exactamente. Hoy traigo una pauta de preguntas, pero primero que todo me gustaría presentarme y agradecer la oportunidad que me estás entregando también, diciendo además que soy activista por la inclusión, que me encanta destacar eso porque así la gente nos vamos conectando y conociendo mucho más. Bueno, así que mi nombre completo es Isidora Guzmán Silva, tengo 15 años y mi condición de discapacidad es la displasia espástica, por lo que a partir de un derrame cerebral o una leucomalacia, que es una inflamación en las venitas del cerebro, yo tuve esta dificultad que es motora, solamente no es cognitiva y tiene que ver más con mis piernas que con mis brazos. Por eso diplegia. Y Perfecto. se trata de que mis músculos, por ejemplo, están todo el tiempo muy duros. Es como si tuviera una contractura constante y mi fuerza la mayoría de las veces depende de espasmos que mis músculos hacen. Entonces, más que nada es como eso. Y a medida que voy creciendo también se van generando otros problemas más relacionados con los huesos y los tendones, pero más que nada a partir de rehabilitación, mucho trabajo, constancia, ser igual, ¿cómo se llama esto? Bien perseverante, he podido aprender a llevar esto de la mejor manera y no solo en cuanto a la salud, sino también en cuanto a la sociedad, a también que soy mujer, entonces ya de por sí es ser difícil y tener discapacidad es otro factor que igual ha influido en mi vida y cómo yo he querido tomar esas decisiones. Así que eso, muchas gracias. Oye, Isidora, y tú además estuviste y fuiste embajadora de la Teletón también el año 2011, ¿no es cierto? Si nos puedes contar un poco esa experiencia, ¿sabes por qué? Porque
muchas veces en esta época o cuando pasa lo de la Teletón se producen también hartos cuestionamientos respecto de cómo se, comillas, utiliza a los niños en el tema de lo que se hace televisivamente para poder generar recursos. Entonces, más allá de que al menos yo soy una convencida de que el Estado tiene que asegurar una salud pública digna y de Sí. calidad, me ha tocado conocer el trabajo que hacen los centros de la Teletón y la verdad es que el apoyo, el cariño, el amor con el que cuidan a las familias es súper importante. Entonces quizás es bueno de alguien que lo ha vivido directamente poder conocer un poco cómo lo ves tú. Exactamente, primero déjame partir que comparto plenamente tu opinión. Creo que esta es una labor más que nada del Estado, obvio, porque él tiene que velar porque todos los ciudadanos y ciudadanas del país tengamos nuestro bien común garantizado y nuestros derechos también garantizados y tiene que velar porque se cumplan. Pero en sí creo que la Teletón nació porque simplemente el Estado no se hizo cargo de las personas con discapacidad. Entonces, esta idea, parte desde, hey, tenemos que hacer algo por estas personas que están abandonadas, que están invisibilizadas. Si bien tengo que admitir que yo tampoco comparto mucho la idea de que las personas con discapacidad somos sujetos de caridad, como se le llama en estos tiempos, Claro. Teletón, las personas que lo critican, debo decir que quizás, o sea, a mi modo de entender, ha sido como una de las formas para que la gente en verdad se ponga por lo menos 2 días al año con las personas con discapacidad, porque déjame decirte que por lo menos, en mi parecer, Teletón igual ha hecho una labor importante en cuanto tanto a institución como campaña, porque nos ha visibilizado a nosotros. Sí, Nosotros claro. generalmente estamos escondidos en nuestras casas con miedo a pensar en lo que va a decir la sociedad, a las barreras que se van a presentar. Entonces creo que eso igual fue una gran oportunidad también para empezar a romper estereotipos. Yo con mi historia de niña símbolo, igual mi mamá siempre pensó, mi papá, que ellos querían mostrar una vida más alegre, una vida más sincera, una historia que sea más realista, porque la vida tampoco es rosa, pero tampoco es negra, entonces Claro. hay que ser equivalente y decir, la vida tiene dos lados, pero más que lo que significaba que yo era la primera niña en situación Ujú. real de discapacidad en interpretar un papel real Claro. y que el estudio, los actores, se empezaron a acomodar a mí. Por ejemplo, yo me acuerdo perfecto de anécdotas como que mis piernas, por ejemplo, no pueden pasar mucho tiempo inactivas porque Ya. empiezo a sentir dolor, etcétera. Y con Etienne Berreniet, que es un actor bien conocido, que hacía, no sé si viste, perdón, nuestros pecados, pero del primer pololo de María Elsa, para que la gente se ubique, él Ya. ya me sacaba a pasear en el estudio. Íbamos a dar tremendas vueltas con mi muleta, por ejemplo. También empezaron a medir las puertas para ver si estaban correctas con la silla de ruedas que usaba Alma, que era la mía personal en ese entonces, con mi carro, porque yo tenía que pasar por todos los sectores del set. Y Claro. digámoslo, no es un sector muy agradable para una silla o un aparato ortopédico, porque está lleno de cables, de Sí. clavos, cámara, y el espacio es ínfimo. Entonces, más que nada, como tengo esos buenos recuerdos de haber podido hacer eso, de poder mostrar como otra realidad, a pesar de que no era el tema principal de la teleserie, pero creo que igual puede haber marcado ciertos precedentes. Y ojalá Súper. se empiecen a hacer cosas más así en la tele, porque de verdad esto es una realidad oculta. Y por eso empiezan a nacer un montón de críticas o de comentarios que quizás la gente es por su ignorancia o su desconocimiento. Entonces creo que Claro. este es el primer paso para de verdad empezar a mostrarse. Súper Ujú, easy. Oye, y mi última pregunta antes que me preguntes tú, ujú, porque creo que es súper importante, porque yo dije que tú eras una activista por la inclusión. Y sí. eso tiene y ha tenido consecuencias que son súper importantes para otras personas que tienen discapacidad. Y me gustaría ahí que les contaras a quienes nos están escuchando y que están fascinados contigo, he de decirlo, puros corazones, Muchas gracias a todos. que nos cuentes qué pasó con esta app que tú creaste. ¿De qué se trata eso? Bueno, primero me gustaría partir diciendo que muchas gracias por su apoyo, por todo lo que han hecho, por escucharme, por ayudarme a transmitir este mensaje, a pesar de que ustedes pueden ser personas que no se encuentran en la misma situación que yo
o que no tengan la misma discapacidad que yo, pero nos hemos aprendido a ir entendiendo y creo que esta comunidad que creé yo en Instagram ha aprendido a generar más inclusión y más conciencia. En cuanto a por qué decidí ser activista y lo que significa para mí la aplicación de estacionamiento Las Condes, o sea, encuentra tu lugar. En realidad decidí hacer esto porque, pucha, yo con mis papás hablo mucho, ellos son muy partners míos, porque aparte son muy jóvenes. Pues mi mamá y mi papá tuvieron 21 años cuando me tuvieron a mí por primera vez. Entonces, a partir de ahí siempre hemos conversado del empoderamiento femenino de las personas con discapacidad. Y mi papá un día me dijo, oye, Isi, y en verdad tú a veces como que no piensas, así como decir, miro para el lado, oye, hay tantas cosas que uno podría hacer, mejorar. Yo soy tan creativo, pero no soy como tú. Podrías empezar a apoderarte como mujer, como persona con discapacidad, hacer cosas de verdad, porque en el auto para mí es como súper importante ir conversando, caminar al colegio, antes cuando se hacía Ya. eso. Y me contaba eso, pues, y yo dije así como, eh, pensé todo el día en lo que me dijo, y dije, hey, de verdad, sí, basta. Basta como de pensar en mí solamente, de decir, colegio, rehabilitación, o con mi kine o en mi máquina, y listo, se acabó el día. Tengo que hacer algo más, no puedo estar pensando en mi burbuja, sabiendo que pertenezco a una minoría que también es poco valorada, poco escuchada, tiene pocos derechos garantizados, por lo menos aquí en el Estado, pocas leyes que garantizan, por ejemplo, su inclusión laboral, su inclusión escolar. Muy pocas personas conocen las herramientas correctas para poder estar dentro de los colegios que son inclusivos, etcétera. Entonces dije, ya, voy a hacer algo. Y dentro de las problemáticas que evalué, porque fue un proceso súper largo, igual con mi familia, dije, hey, ¿por qué no puede ser de estacionamiento? Es una problemática tan básica, pero que de Claro. verdad nos pone el día negro, porque Sí, po. si tú te demoras, no sé, 10 minutos, yo me demoro media hora. Y sin broma, porque muchas veces está ocupado, ni Por siquiera por gente gente que que le no tiene corresponde. discapacidad. Exacto, y se enojan cuando uno les dice así como, hey, usted no puede ocupar, y te tiran la cantidad de garabatos y cosas, entonces uno, en el fondo yo sentí que era una problemática que era urgente de solucionar, y aparte es tan básica que me mejoraría millones de vidas, honestamente. Claro. Entonces por eso partió la idea de Encuentra tu lugar, pensando igual en un sentido en las comunas que yo más me movía. Yo tengo que admitir que me muevo más en el sector oriente, además que mi colegio queda ahí, mi colegio es la institución teresiana, lo nombro por acá porque de verdad sí es súper importante para mí en ese sentido, pero eso, más que nada. Decidí hacerlo en Las Condes porque sabía que a Joaquín Lavín también como alcalde le gusta mucho este tema de los proyectos sociales, de poder empezar a hacer más cosas por la comuna, no solo a nivel estructural, sino que a nivel de sociedad, empezar a cambiar algunas cosas. Entonces yo quise presentar, ese fue mi objetivo principal, presentarle mi proyecto. Y Sí. cuando conocí a la Julieta, porque yo empecé a ir a estos festivales de innovación y cosas tecnológicas, porque dije, si quiero meterme en este mundo, tengo que empezar a investigar de verdad, a descubrir a las personas que hay detrás, porque no tiene que ser una idea mía nomás. Po. Claro. Entonces ahí descubrí la innovación social, que es el tema de que tú empiezas a hacer cosas como por los demás. Empiezas a seguir los objetivos de la ONU, del desarrollo sostenible, de una economía circular, etcétera, como para llegar a ser una sociedad perfecta y equitativa. En cuanto a que son 11, y yo soy el número 11 de hecho, de ciudades sostenibles y comunidades sostenibles, corrigiéndome. Entonces, eso, a partir de ahí empecé a conocer otras personas, a la Julieta de Tremendas, quien me invitó a unirme a este proyecto por el hecho de que Tremendas es una red que conecta y une a niñas jóvenes con diferentes talentos con sentido en las áreas que ella se quiera movilizar. Y cuando yo le presenté mi proyecto y las cosas que tenía, como por ejemplo poder encontrar un estacionamiento más fácil, poder denunciar su mal uso, poder así calificarlo también y avisarle a la comuna correspondiente, a la dirección de tránsito de la comuna correspondiente, por qué esto estaba tan malo, por ejemplo. En el sentido de que, no sé, pues tenía un árbol en medio, y me pasaba, honestamente. Así que en ese tipo de cosas me empecé a meter y ella me dijo, ya, hoy tenemos una reunión con el alcalde Lavín como tremendas y quiero que tú vayas y que tú presentes tu proyecto
no importa que no sea tanto de tremendas, pero preséntate, muéstrate, porque esta va a ser como tu oportunidad. Y fui con un par de personas que también representan a tremendas, y ahí pude presentar mi proyecto. Y yo no sabía, pero Joaquín Lavín quiere automatizar su comuna, hacerla mucho más moderna, en diferentes cosas, como por ejemplo, no sé, pues contaminación, mostrar los niveles de contaminación en la comuna, manejar mejor las luces de las calles, por ejemplo, para gastar menos energía y así mejorar el medio ambiente, ayudarlo. Y dentro de esto estaban sensores para estacionamientos en sí. Y justo era mi idea, porque mi idea era tener unos sensores que funcionaran a partir de una red del celular y así poder hacer que la gente supiera dónde estaban, porque esa era la idea principal. Y de ahí las otras funciones. Y yo le dije, hey, yo tengo este proyecto que es muy parecido. De hecho, la maqueta de estacionamiento de Las Condes era muy parecida a la mía. Y ellos me terminaron pidiendo hasta disculpas cuando yo presenté el proyecto. Porque nunca no habían pensado en esto, ¿no? Nunca lo hicieron, nunca se les pasó por la cabeza, jamás pensaron en ninguna minoría, ni siquiera así como en la tercera edad, por ser la más común. Entonces como que en verdad para mí fue como un honor, no solo por el hecho de que me pidan disculpas o no, sino porque estaba rompiendo un precedente. Y bueno, ahí partió Encuentra tu lugar, empecé a trabajar con integrantes de la municipalidad como Alejandro, como las otras personas, entonces ahí empecé a darme más ideas, porque era un trabajo en conjunto, no era solo yo. Y descubrimos que mejor Encuentra tu lugar, por el hecho de que las personas hoy en día quieren todo rápido, todo ahora, era mejor que uno lo hiciera a través de una barra de herramientas, para así no tener que bajar otra aplicación más que Estacionamiento Las Condes y que está afiliada, etcétera. Entonces, dentro de Estacionamiento Las Condes vamos a encontrar una barra de herramientas que diga Encuentra tu lugar con el logo de la aplicación, que ellos me ayudaron a mejorarlo, obviamente, porque yo lo había hecho en Canvas y todo muy casero. y bueno, eso, incluyendo las funciones de Encuentra tu lugar. No sé qué te parece. Sea, tenemos Encuentra tu lugar en Las Condes y en una barra de herramientas dentro de la aplicación de los estacionamientos de Las Condes. Y de hecho después de esto se me ocurrió con el tiempo, porque también estuve trabajando en varias cosas con otras personas, dentro de las ideas que me estaban sugiriendo, empezar a crear una fundación, ¿sabes? Porque creo que no es solo los estacionamientos el problema, es una de las cosas que tienen las personas con discapacidad hoy en día, las carencias, pero existen tantas materias, tantos asuntos pendientes en cuanto a la discapacidad, que se me ocurrió crear esta fundación que se llama Encuentra tu lugar, la cual estaba en desarrollo. Estábamos buscando un diseñador gráfico para la página, pero como la contingencia nacional debió hacer muchas cosas, cortar muchos proyectos por el momento, está en desarrollo todavía, aunque por ahí va. Y de hecho estoy buscando agentes inclusivos, así que si es que te gustaría participar alguna vez de ser agente inclusivo para poder transmitir lo que significa la plataforma, bienvenida a él, porque en sí... Obvio, toda la defensoría va a ser tu sponsor ahí, no te preocupes, muchas vamos gracias, a ayudarlo. porque ya a partir de esto yo quería empezar a mostrar información, porque creo que la primera parte para acabar con los mitos y las cosas como tabús de la discapacidad es informar de diferentes cosas, como colegio, etcétera. Y también como contar experiencias de situaciones que he vivido, para que así la gente también pueda ir compartiendo sus cosas, etcétera. Super Pointy. Pero entonces quizás podemos pensar que te podemos dar un espacio mientras tú desarrollas tu propia web en nuestra página web de la Defensoría. Y tú puedes empezar a subir el contenido. ¿Te parece una buena idea? Ya, muchas gracias. Aparte que así también ayudamos a los niños con discapacidad, obvio, que muchas veces se sienten poco orientados. Porque para ellos, algunos, la mayoría de su información o de sus cosas relacionadas con la discapacidad es Teletón. Entonces, ¿qué mejor que encontrar otra plataforma? Entonces, después de esta conversación y de este Insta, vamos a conversar contigo para cómo programamos ahí nuestro trabajo y tú nos empiezas a mandar el contenido y nosotros lo subimos y tú lo vas a ir revisando y todo. ¿Te tinca? Muchísimas gracias, te pasaste. Excelente. De verdad. Súper. Ya, ahora entremos en tus preguntas. Dale, hoy que el doctor González nos está mirando y esperando. Cosas, pero principalmente quiero hablar de algo bien importante en la salud nacional. Y como estamos en este tiempo de pandemia, de contingencia, hoy quiero hablarte de un tema que no sé si lo conoces mucho, pero es la discriminación de las personas con discapacidad en cuanto a la salud y las preexistencias.
Por ejemplo, te cuento que como mi mamá nació, me tuvo de 21 años a mí. O sea, todavía no era la carga de mi abuelo. El momento en el Ujú. que yo nací, después no pude entrar a la ISAPRE por Por el la hecho de que, prexistencia. sí, exactamente. Y ya como el tema de la manipulación, y mi abuelo igual era ya jubilado, entonces, por eso. Y terminé en FONASA. Y mi Ujú. pregunta a esto va, ¿cómo uno puede garantizar si ya nos consideran persistencia, si nos consideran algo malo para el sistema privado, que una persona o en realidad un niño, niña o adolescente con discapacidad pueda tener una salud digna, aunque sea considerado persistencia? O sea, en estricto rigor esa es una consideración que en relación con los niños o con los adultos que tienen discapacidad podría ser efectivamente discriminatoria, porque en el Ujú. caso de ustedes muchas veces es una condición que viene desde el nacimiento y por lo tanto no debiera ser calificada en la línea de otro tipo de enfermedades, ¿no es cierto? Que sí pueden ser objeto de esa calificación. Exacto, Ahora, porque no es una enfermedad, nadie la pidió, uno nace así así. es, tal cual. Y el punto es que acá, si pensamos en que no toda la gente necesariamente quiere estar en el sistema privado, lo central está puesto en cómo la salud pública asegura efectivamente el acceso a la salud de calidad y no obliga a algunas personas a que tienen más recursos irse al sistema privado porque en definitiva ven que por esa vía pueden acceder a una mejor atención. Y en ese sentido es que es fundamental que hoy día nosotros nos centremos en la forma en la que la salud pública no está siendo capaz de garantizar los derechos, de garantizar el ejercicio al derecho a la salud. Y cuando hablamos de eso, que en términos generales es complejo, si lo reducimos a la situación o lo centramos en el análisis de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, es aún más complejo en términos de las brechas que enfrentan ustedes para poder desarrollar atención. Este año estamos muy preocupados de trabajar específicamente el tema de la discapacidad. De hecho, vamos a generar una mesa de trabajo donde no solo nos interesa que participen organismos del Estado, sino que particularmente niños, niñas y adolescentes que estén o que tengan una situación de discapacidad para efectos de que aporten desde sus propias visiones y también de sus familias, porque tú tocas el tema, por ejemplo, de los niños que tienen TEA, ¿no es cierto? De niños que están en otro tipo de situaciones que no tiene que ver con la falta de movilidad o con movilidad reducida, sino que más bien con otros ámbitos que también generan muchísima exclusión y que también son hoy día una minoría que no está siendo considerada, que no es mirada, que no es, cuando no somos capaces de visibilizarlos a ustedes como sujetos de derecho, como personas tan dignas e iguales como quienes no tenemos una situación de discapacidad, obviamente lo que estamos haciendo es dejarlos fuera de todo lo que el Estado hace. Y eso no es posible que se mantenga en el tiempo. Entonces necesitamos empujar todos juntos, incluidos ustedes que son los que tienen la voz tan potente, los niños, niñas y adolescentes, para que esto lo podamos cambiar. Y ahí la Defensoría necesita de todo el apoyo para lograr que el Ministerio de Salud, independiente de quién sea el gobierno de turno, entienda que esta es una visión de Estado. Da lo mismo quienes estén gobernando, da lo mismo qué ministro sea. Acá lo importante son las personas y que pongamos en el centro de nuestra actuación a particularmente las personas más vulnerables, donde los niños, niñas y adolescentes están sin duda, y los que tienen discapacidad aún más. Es que por eso me gusta tanto hablar este tipo de temas con personas como tú o con agrupaciones como la Defensoría, etcétera, porque siento que queremos colaborar juntos para poder hacer esto, porque solo uno no puede hacer cosas, uno siempre va a depender del que está al lado de uno para hacer diferentes funciones, no todos somos buenos en todo. Entonces Así siento es. que este espacio son súper importantes porque así nos podemos ir conectando, aprendiendo y nada, de verdad, muchas gracias por a ustedes como Defensoría darse el espacio de primero escuchar a los jóvenes, empezar a igualarlos como personas que opinan, que piensan, que sienten, porque muchas veces parte de ahí el estereotipo de que los niños no pensamos o no sentimos a Así es. partir de la contingencia actual. Y también los niños con situaciones de discapacidad. Entonces, creo que eso es súper importante tenerlo en consideración, que ustedes nos están haciendo escuchar en nuestras opiniones, nuestros pensamientos, quizás nuestras preocupaciones. Entonces, de ahí parte. Yo creo que esto es un trabajo súper largo, pero que ya vamos en buen camino. Así es, hay que seguir luchando nomás.
Y dentro de las otras preguntas, porque igual eran un poquito más, quería preguntarte algo súper importante, igual ahora con respecto a la pandemia. Porque como tú sabrás y como mucha gente que está mirando esto sabe, las personas con discapacidad dependemos de nuestros cuidadores, sea papá, sea abuelo, sea tío, sea un cuidador especializado, pero dependemos de personas que nos cuiden. ¿Cómo se puede garantizar, por ejemplo, en el caso de esta pandemia y de que se puede contagiar en cualquier lado, en ascensor, etcétera, que un niño en situación de discapacidad no se exponga a esto por su cuidador o cuidadora? Porque muchas veces nosotros, no sé, no podemos salir, pero sí, no sé, mi abuelita saliera 5 minutos a comprar el pan, podría ahí pegarse el coronavirus o el COVID-19, más formalmente hablando. Sí, bueno, hay dos cosas, ¿no es cierto? Por una parte, el favorecer las condiciones en las cuales las personas que cuidan a niños con discapacidad puedan desarrollar su trabajo, ojalá logrando que estos no tengan que salir de las casas para poder cuidarse efectivamente, porque todos sabemos que el mecanismo más efectivo para evitar el contagio es el distanciamiento social y la cuarentena. Pero también lo que nosotros vamos a pedir explícitamente al gobierno es ver la posibilidad de entregar algún tipo de subsidio en términos económicos precisamente a los cuidadores para poder abordar esta situación, porque tú lo planteas bien, ¿no es cierto? Probablemente tu realidad familiar es distinta de la realidad familiar de muchos niños, niñas y adolescentes en Chile que viven con discapacidad. Y en ese sentido también es imprescindible que el gobierno entregue y los vea, porque por ejemplo hoy día yo vi un anuncio económico, hemos visto anuncios económicos también en otras materias, y en general siempre estamos hablando de las pymes, de las empresas medianas, de los pequeños comerciantes, y está bien. Obviamente necesitamos que nadie se vea perjudicado por esta situación de crisis que estamos enfrentando en el mundo entero. Pero nunca en esos discursos aparece, por ejemplo, cómo es necesario apoyar el financiamiento y el apoyo de quienes desarrollan labores de cuidado de los niños, niñas y adolescentes en términos generales y también con mayor profundidad de los que están en situación de discapacidad. Porque si queremos que evitemos el contagio, con mayor razón en ustedes que son población de más riesgo, ¿no es cierto? Porque muchas veces, como tú bien dices, la discapacidad no pasa por la movilidad reducida o por un tema de movilidad, sino que pasa también por enfermedades crónicas, por temas asociados al tema respiratorio, en fin, ¿no es cierto? Y una serie de enfermedades adicionales que van condicionando también la situación. Entonces vamos a hacer una petición concreta en ese sentido y esperamos que tengamos una respuesta satisfactoria y pronto para que se pueda abordar de esta manera, más allá de que no nos olvidemos, y acá también es importante, que Chile tiene una institución que debiera estarse haciendo cargo de todo esto, que es el CENADIS, ¿no es cierto? Que es el Servicio Nacional de la Discapacidad. Entonces, muchas veces lo que nosotros como Defensoría de la Niñez nos pasa es que nos encontramos con la necesidad de estar nosotros interviniendo en circunstancias de que hay otras instituciones que son las responsables directas de cambiar las cosas y de preocuparse efectivamente de que los niños, niñas y adolescentes, en este caso con discapacidad, estén bien cuidados, bien atendidos y sus cuidadores también estén protegidos. Pero vamos a insistir con eso y vamos a tratar de que por esa vía el gobierno tenga una respuesta más coherente con ustedes. No, exactamente, porque hay que empezar a, por lo menos, plantar esa semilla de que se comience a pensar un poco más en las diferentes situaciones en que no siempre la familia va a estar constituida por una mamá o un papá y que muchas veces van a tener otras urgencias. No toda la discapacidad es igual, no por tener discapacidad física a todos les afecta o las piernas o los brazos, o por tener otro tipo de discapacidad más cognitiva puede afectar otras cosas. Entonces, y muchos niños los cuidan, por ejemplo, los abuelitos, que son población de riesgo. De hecho, en Teletón yo diría que un gran porcentaje que yo sufrí bullying, o sea, sufrí exclusión escolar. Estar acompañado por quien lo acompaña en razón de su situación de discapacidad. Y nosotros presentamos un recurso de protección por esa actuación. Entonces, lo que quiero decir en el fondo es que cada vez que recibimos noticia de esto, nosotros actuamos pidiendo la intervención de las instituciones que corresponda y si es necesario llegar a la justicia para poder lograr que el derecho se restituya, lo vamos a hacer. Pero también es súper relevante que sepan que lo que hemos pedido también al Ministerio de Educación desde el año pasado tiene que ver con cómo logramos que la educación sea efectivamente inclusiva, porque hoy día no lo es. Hoy día son
solo algunos niños, niñas y adolescentes con discapacidad quienes tienen la posibilidad de educarse. Y eso implica una vulneración al derecho a la educación, que es un derecho humano para todos los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que eso se entienda y se actúe en consecuencia por el Ministerio de Educación, creando curricularmente las acciones que permitan que los colegios sean inclusivos y que permitan que ustedes conozcan debidamente todo lo que tengan que conocer. Pero pensemos, por ejemplo, todos los días cuando se hacen los anuncios respecto del COVID, en el gobierno, nunca vemos ni lengua de señas ni subtítulos. No, de hecho, eso solo se ve como para lo que te quiero decir es que seguimos viendo cómo no se ven a las personas con discapacidad. Exactamente. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, y perdón la expresión, gritar, ¿no es cierto? Gritar y seguir gritando hasta que se vean, hasta que logremos que todos se vean. Y eso no solo en la salud, en la educación, en todos los ámbitos en los que ustedes se desarrollan, en la recreación. ¿Cómo son los juegos que están en las plazas? ¿Cómo son las calles de nuestras ciudades? ¿Cómo son los lugares a los que ustedes pueden ir? ¿De qué tamaño son las puertas de los lugares para efectos de que ustedes puedan entrar? Exacto, los departamentos, incluso las viviendas de las personas con discapacidad. Y a lo que también me gustaría añadir, quizás suena duro, pero lamentablemente lo tengo que admitir. Yo solo por el acceso a la educación que se me ha podido entregar es por mis papás, es por, lamentablemente, su poder adquisitivo. Si no, no sé dónde estaría. Probablemente en mi casa encerrada tratando de estudiar lo que se pueda. Pero hoy en día, la educación buena para una persona con discapacidad inclusiva, que te dé, por ejemplo, tu colegio las herramientas, que te comprenda, que te entienda, que te valore como persona y sea una educación más personalizada en ese sentido, es solo con económicamente, tener un acceso económicamente mayor, más recursos para poder acceder a educación. Y creo que es totalmente injusto porque es algo tan básico como poder ir a reírse al colegio. Tú tienes que pagar para eso. O sea, yo iba todos los días amargada. Desde que entré a la institución teresiana, mi asistencia es arriba del 90%. Así que con ese tipo de cosas tan básicas, creo que es muy importante remarcar que hoy en día como que solo se garantizan por la plata, la economía. Sí, en ese sentido, solo decirte que yo también le pedí cuando tuve una reunión con el ministro de Educación por el tema del COVID, le pedí que todo lo que tenga que ver también con esta de la formación a distancia, ¿no es cierto? Y esto de la página web y todas las historias que hemos conocido donde supuestamente todos los niños están teniendo acceso a eso, parta de la base del compromiso de que los niños con discapacidad también tengan posibilidades de estudiar. Y eso es un hecho que no está siendo así, porque de esa manera, con una página web que no es inclusiva, que no tiene necesariamente las condiciones para que todas puedan acceder al contenido. Audio para las personas que no pueden ver. Así es, etcétera. Entonces, se adquirió el compromiso por el Ministerio de abordar esa situación y nosotros, bueno, seguiremos insistiendo, afortunadamente, a pesar de que cuesta, uno no se cansa de insistir porque es lo que tenemos que hacer y es lo que queremos hacer para que las cosas cambien. Así que vamos a seguir ahí, vamos a estarles informando también de lo que vayamos pidiendo y cómo se nos va respondiendo para efectos de que las cosas puedan ir teniendo algún cambio. Sí, así que y lo encuentro increíble de tu parte, o sea, de que ustedes quieran hacer esto, me uno a todos los que quieran, llámenme, yo voy a estar ahí para ustedes, para que la inclusión escolar sí es posible, porque de verdad es un tema súper fuerte que se toca muy poco y que lamentablemente nos crea como personas. Nosotros, aunque suene latero o fome para algunas personas, necesitamos del colegio porque ahí creamos amigos, creamos lazos, y creo que a partir del bullying y la exclusión escolar es lo que menos se crea. Las personas no queremos volver al colegio, lo miramos como algo malo. Así es. Y desde que pude acceder a este nuevo sistema, igual ha sido increíble. Y no, también comentarte que el hecho de que este sistema como que es online no es inclusivo en ese sentido. Igual he tenido que contarte como situaciones que he visto hasta en mi colegio de decir, hey, pero ¿qué pasa con las personas que son más lentas? ¿Por qué no les mandan mayores guías? Yo incluso a mis profes que me conocen, por ejemplo, yo tengo problemas en geometría por un tema espacial que no tengo desarrollado en el cerebro. Entonces no puedo hacer cosas como reflexión, traslación, etcétera. Y por ejemplo en física yo le escribía a mi profesor porque tenía que reflejar un triángulo para encontrar la imagen. Le dije, hey, yo no puedo encontrarla porque no me da el cerebro, o sea, no puedo, honestamente.
¿me podrías mandar una guía alternativa? Me dijo, ok, no hay problema, si te conozco ahí, si no te preocupes. Pero uno tiene que insistir, como decirlo desde ya. ¿Por qué no está implementado ya en cualquier programa o para las personas que necesitan lenguaje de señas, que las clases online tengan algo, no sé, o subtítulos abajo, alguna plataforma nueva? En ese sentido, ¿tú qué crees que medidas se podrían empezar a adoptar desde la Defensoría o qué medidas debería empezar a tomar el gobierno en sí? Mira, la complicación que tenemos nosotros como Defensoría es que nosotros no podemos transformarnos en el Ministerio de Educación y hacer nosotros las guías. Lamentablemente no. Porque eso es lamentable porque nos encantaría, pero no podemos. Entonces, lo que podemos hacer es pedir e insistir y seguir pidiendo para que las cosas cambien. Pero sí lo que podemos hacer, y es mi compromiso hoy día contigo y con todos quienes nos están viendo, es también aprovechar las plataformas que nosotros tenemos para que personas como tú, tan valiosas, que nos pueden hacer cambiar el mundo realmente, tengan el espacio para comunicar todo lo que quieren. Entonces, mi compromiso de que nuestra web esté a tu disposición para subir todo el contenido de tu fundación ya está hecho y de hecho te van a contactar para esos efectos para que lo podamos ver cómo lo materializamos. Muchísimas y podemos gracias. pensar incluso por ahí, por ese espacio que tengas tú en nuestra web, de qué manera efectivamente podemos ir subiendo contenido educativo Sí, que me esté encantaría. pensado en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Te tinca? Me encantaría porque partiría desde ahí mi idea. Mi idea era crear una fundación y plataforma, porque es la fundación y la página web. Y a través de esta página web ir entregando información, retroalimentación de usuarios, etcétera, partiendo desde el tema de que la comunidad debe empezar a formarse a sí misma, con información que nosotros como Encuentra tu lugar entregaríamos, y también los comentarios que podrían dejar las personas. Por ejemplo, no sé, pues en el caso mío decir que amo la institución teresiana y que es un excelente colegio, pero que lamentablemente está hecho para una clase social un poco más acomodada. Claro. ¿Y qué podríamos hacer para que más personas puedan optar a este tipo de situaciones? O empezar a buscar otros colegios que se quieran sumar a esto. Debo, por ejemplo, agregar el colegio Alberto Lesgano, que queda en San Ramón, si no me equivoco, que es un excelente colegio. Quizás no es para niños de tan elite como a lo mejor pueden ser los otros, pero cumple con las funciones, las condiciones para aceptar a niños en situación de discapacidad. Es un colegio consciente que se especializa en atender a alumnos, a ver diferentes cosas. Entonces hay mucha gente que no los conoce o no lo sabe. Y creo que esto sería una excelente plataforma para empezar a difundir y contar información, retroalimentarse y sobre otras cosas, a lo mejor condiciones que la gente no conoce, cómo tratar a una persona que tiene rutinas como alguien con TEA, cómo hacer que esta cuarentena no sea tan dura, porque a pesar de que yo tengo discapacidad física, me informo bastante de las condiciones distintas que existen a mi alrededor, entonces eso. Así que de verdad, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo, el espacio de querer hablar conmigo, de escucharme y también de darme tu opinión acerca de unos temas que pensamos bastante parecido, créeme. Sí, súper bien. Oye, no, yo estoy segura que tú nos vas a ayudar a cambiar el mundo, que es mi sentido de vida. Así que muchísimas gracias. Un besito enorme. Muchas gracias por tu rol de activista Power. Mira, de hecho, hoy día me puse una polera pensando en ti que dice libertad, igualdad y sororidad. Ay, así qué que, genial, gracias. porque el Girl Power tiene que estar ahí siempre presente, así que te mando un abrazo, te despedimos a ti porque vamos a conversar con el doctor González para que nos ayude también a conocer más desde el punto de vista médico. Ay, y ahí, ya por tendremos favor, ¿le podrías preguntar algo sobre la discapacidad? Si es que los niños con discapacidad, por el tema de que el COVID-19... ¿Te está escuchando? Porque no está sí, conectado. me está escuchando. Sí, Ya. así que dile sí, que... me está escuchando ahí que por el tema de la discapacidad y los niños, que los niños no nos afectamos tanto por el virus. ¿Qué pasa con las personas con una condición de base como yo, por ejemplo, que tuvimos un derrame cerebral o una leucomalacia? ¿Nos afectaría el 9 en sí? ¿Nos afectaría más o no? ¿O seguimos siendo niños con un sistema inmune bueno? Así que eso. Ya. Muchas gracias. Cariños, muchas gracias y seguimos en contacto para concretar Seguimos en contacto, planes. Te pasaste. Y saluda a mi abuelita que me vio. Chao, linda. Chao, chao. Ya, vamos a invitar ahora a Fernando, que debe estar por ahí, espero. Fernando, ¿dónde estás? Doctor González. Oye, doctor González, aquí estás.
Ya, ahí estamos esperando al doctor. Exquisita la Isidora, una seca, fue máxima. Espero que a todos nos haya servido y ahora entra. Oye, esto creo que dura una hora, así que si se corta tienen que seguir porque yo retomo con Fernando, porque la idea es aprovechar el tiempo también. Les voy a presentar, más allá de que se va a tener que presentar él también, al doctor Fernando González, querido amigo de la Defensoría de la Niñez, de la Defensora de la Niñez también, conocido pediatra trabajando por los niños y sus derechos. Así que, Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este live. Me imagino que escuchaste a la seca Isi, que realmente nos dejó a todos así, pero full. Y si te puedes presentar un poquito para que le cuentes a Sí, la gente de quién eres y todo. sí. Y bueno, muchas gracias, Pati, por la invitación. Un honor estar aquí conversando contigo. Un tremendo orgullo escuchar a una mujer chilena como la Isi y su energía, su punch. Es lo que necesitamos nosotros como país hoy día más que nunca para salir adelante en estos días que han sido difíciles para todos. Así que aquí, bueno, poder aportar a la comunidad de la Defensoría, a la gente que te sigue, eh, para poder ayudar con algunas recomendaciones específicamente y también abrir el diálogo, porque en el fondo la gracia de vivir en una sociedad en donde todos nos reconocemos como sujetos de derechos es que hay diálogo. Y un lindo ejemplo es que lo que nos toca vivir hoy día, quienes estamos en cuarentena, es algo que viven día a día personas con limitación de movilización, personas en situación de discapacidad física, tienen restricciones para desplazarse y moverse día a día, y quizás ellos mismos podrían hoy día darnos consejos de cómo vivir en una situación en que es difícil o es un riesgo, digamos, moverse en espacios públicos. Sí, bueno, contar, Fernando, que tú también eres el presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Médico de Chile y que por lo tanto ahí lideras mucho de los proyectos que tienen que ver con poder favorecer que el derecho a la salud sea un derecho real para ese grupo de la población. Entonces hoy día nos interesa, ¿no es cierto?, desarrollar eso contigo, con tu experiencia y tu conocimiento, y me gustaría que pudierais partir respondiendo la pregunta a la Isi, porque yo claramente no estoy en condiciones de responderla, digamos. Claro, por supuesto. Bueno, Isi, respondiendo a tu pregunta, lo que se ha visto y afortunadamente para la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es que el coronavirus no se ha comportado de manera agresiva en este grupo de población. Incluso en niños pequeñitos tampoco se ha visto que tengan enfermedades graves en términos generales. Sí se reportó en Estados Unidos la muerte de un recién nacido, pero efectivamente los recién nacidos también tienen un comportamiento como en que las defensas, como decías tú, no están del todo desarrolladas y pueden ser de riesgo. Pero un niño, una niña que tiene una trayectoria de vida típica, o una persona, un niño en situación de discapacidad, con discapacidad, sin problemas de inmunidad de sus defensas, no debería tener un mayor riesgo de enfermar en primer lugar, ni tampoco de tener una enfermedad grave. Lo que sí hay que tener mayor atención es que en caso de que alguna persona con alguna condición de base, como mencionabas tú, esto de haber tenido una hemorragia antigua o algún niño que tiene problemas, por ejemplo, un asma de difícil control, o una persona que necesita asistencia ventilatoria, sí, si se enferman, evidentemente, igual que como si se resfriaran con un resfrío común o con influenza, el coronavirus puede ser un virus que causa una enfermedad que lo lleve a caer en el hospital y eventualmente aumentar la gravedad. ¿Ya? O sea, respondiendo a la pregunta, no hay más riesgo de enfermar, pero sí, eventualmente, si tiene la enfermedad, puede tener mayor requerimiento de apoyo de los equipos de salud. Fernando, y en esa línea, ¿hay algún tipo de discapacidad que sí pueda implicar un mayor riesgo de contraer el virus o en general no? No, porque finalmente el contagio tiene que ver con, como todos ya me imagino que sabemos, aprovecho de reforzar, cuando llega una gotita, a veces que son invisibles para la vista humana, eyectada de una persona que está infectada a las mucosas de alguna persona que está cercana, 1, 2, hasta 3 metros, es el mecanismo de contagio. Por lo tanto, si una persona tiene un problema al corazón o algún tipo de enfermedad, sea cual sea, y no está en contacto con una persona infectada, no hay más riesgo de contagiarse. ¿Ya? Okay. Pero sí, por ejemplo, una persona que está expuesta a tener que, por ejemplo, ir al consultorio, al hospital día a día porque tiene que ir a buscar medicamentos.
una persona que tiene que ir a hacer una fila para comprar algún insumo, algún medicamento, así que tampoco los dan todos, lamentablemente, el servicio de salud. Esos son contextos que aumentan el riesgo de contagio, efectivamente. Y por eso, quizás una primera recomendación es que las personas con discapacidad, sean niños, sean adultos, estén en contacto desde ya con sus equipos de salud para conocer cuáles son las medidas que están tomando primero para la entrega de medicamentos, para la entrega de insumos, para el reagendamiento de los controles de salud, cosa de no tener que ir y te digan, no, hoy día está cerrado el consultorio, no, hoy día la clínica no está atendiendo, y ahorrarse ese viaje, evidentemente, y hacerlo por vía telefónica o por vía de las plataformas que hoy día conocemos por redes sociales o por internet. Y pensando en que puede haber personas que tengan algún vínculo con algún niño en situación de discapacidad, ¿hay algún tipo de discapacidad que pudiera, en el caso de contagio del COVID, generar un riesgo mayor? Me imagino que lo que tiene que ver con afecciones respiratorias, pero es solo una suposición de abogado. Efectivamente. Muy bien, doctora. Graduada de doctora. Bien, muy bien. No, efectivamente, sí, pues, o sea, como sabemos, el virus afecta a un síndrome agudo de distrés respiratorio, ¿ya? Es el cuadro que causa el coronavirus, el cuadro grave que causa el coronavirus. Porque ¿Qué es sabemos el distrés respiratorio? Distrés respiratorio o de apremio respiratorio, lo que ocurre es que el sistema respiratorio se estresa y deja de cumplir su función adecuadamente. Ya porque entra este virus, genera una inflamación que es transitoria, y eso es muy importante porque el hecho de que sea transitorio es algo que se pasa y que no es muy frecuente, de hecho es infrecuente que deje algún tipo de secuela. Es decir, las personas se suelen recuperar completamente, ¿ya? Entonces, las personas que tienen problemas respiratorios sí tienen más riesgo de tener una complicación pulmonar o del sistema respiratorio más grave. Y también ahí el pulmón funciona de la mano con el corazón. Entonces las personas que tienen, los niños que tienen malformaciones cardíacas, operadas o no operadas y en control médico, pueden también tener descompensaciones con mayor gravedad, porque el siguiente paso del distrés respiratorio es la falla de otros órganos. Y el primero que suele fallar es el corazón. Entonces, por eso la recomendación, y aquí otro llamado, para cuidar a los niños, niñas y personas con situaciones con situaciones de salud de base o con condiciones de discapacidad, no tenemos que pedirle a ellos que dejen de salir, sino que somos todos los que tenemos que evitar la circulación, porque finalmente de esa manera nos cuidamos todos. Fernando, si te parece, para que no se corte, cortamos y volvemos porque dura 1 hora, entonces para no quedar con las preguntas cortadas. Voy a finalizar, la subo y vuelvo a conectar. Perfecto. Espérennos, no se vayan. Ya, aquí de vuelta, pero así nos aseguramos que no se nos corten las preguntas que tenemos que hacerle al doctor González. Así que vamos a esperar que vuelva Fernando por ahí y lo vamos a conectar. Todavía no me aparece este caballero. Denme un segundito. Pueden mandar preguntas también, si quieren. Feña, ¿dónde estás? Todavía no me aparece. A ver, no veo preguntas. Veo gente uniéndose. Saludos a Punta Arenas, que me había quedado pendiente. Saludar. Hace mucho frío. Ya. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí. Fernando, tú cerrabas tu respuesta anterior diciendo que obviamente los niños no van a salir porque la idea es no exponerlos, pero si nosotros los adultos que los cuidamos salimos, estamos exponiendo al volver también a contagiarlo. Entonces, ¿cuáles son los mejores mecanismos para lograr que la situación de cuarentena no afecte tanto a los niños y adolescentes en discapacidad? Tenemos una visita por ahí, parece. Tengo una invitada especial también que me... Muy bien, muy bien. Puede mirar cómo contestas. Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Que tengo un problema con el audio, pero te estoy escuchando.
Ah, ya, no, que te decía que cómo podemos favorecer entonces, más allá de que todos esperaríamos que las personas no tuvieran que salir los cuidadores, pero si es que están Sí. arriesgando perder sus trabajos, probablemente tengan que salir porque esa es la realidad. Entonces, me gustaría que pudieras contarnos como consejos de sanitarios efectivamente para las personas que vuelven a las casas donde hay niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Sí, ya, una muy buena pregunta. Ahí, bueno, en primer lugar, las medidas más recomendadas por sobre todo es evitar a toda costa la circulación por lugares aglomerados. Es decir, si puedo caminar en vez de tomar una micro, si puedo desplazarme por otros mecanismos y evitar el transporte público, es una buena recomendación. En segundo lugar, el lavado de manos es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta, pero estamos todo el día tocándonos la cara o, digamos, nuestras manos están muy siempre expuestas a las secreciones nuestras y de otras personas. ¿Y por qué? Porque también tocamos superficies. Y se ha visto que las superficies también contienen el virus y sobrevive el virus hasta 8 horas incluso en alguna superficie específica. Entonces de repente uno va caminando, toca la baranda y justo por ahí hay una gotita con coronavirus. Entonces, el lavado de manos frecuente, si es que tenemos alcohol gel, ojalá poder estar haciéndolo constantemente, y si vemos que las manos están sucias con materia, hay que lavarse con agua y con jabón. Siempre hacerlo antes y después, digamos, de estar en contacto con otras personas también. Por ejemplo, si un niño con una discapacidad requiere asistencia, antes de ir a cambiarle de ropa, a cambiarle un pañal o a darle un medicamento, lavarse las manos. Y respecto también al estornudo, estornudarse con el borde interno del codo. Y también muy importante, cuando un adulto vuelve de afuera, de la circulación, digamos, del exterior, ojalá que pueda cambiarse completamente de ropa, bañarse, de esa manera también evitamos el riesgo de que la gotita haya quedado en la ropa, pero recordad que el virus está en la vía aérea, por lo tanto eso no quita finalmente de que se pueda transmitir el bicho por una gotita en caso de que uno esté con el virus, digamos, incubándose. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta que nos envía Janet Toa, que igual me parece relevante que puedas aclararlo porque pueden haber dudas. Ella dice que para ti, que mi hija tiene 22 años, tiene síndrome de Rett Perfecto. con un 80% de discapacidad mental. En caso de enfermarse, ¿tengo que llevarla a urgencias de adulto o igual la puedo llevar a urgencias infantil? Ya, el síndrome de Rett, para la gente, para que quienes no saben lo que es un síndrome bien complejo en el sentido de que da un retraso del desarrollo psicomotor avanzado y da una limitación y dependencia prácticamente absoluta. Entonces, efectivamente, lo que nos cuenta, no me acuerdo cómo se llama la persona que preguntó, Janet. como lo que nos cuenta Janet, claro, es una situación bien de alta demanda y alta necesidad. En caso de que tu hijo o hija, Janet, tenga alguna necesidad de consulta, primero te recomendaría que ojalá tengas el contacto del equipo de salud para que puedas informarle por vía telefónica y ahorrarte la visita. Porque, por ejemplo, en estos tiempos también hay algunos resfríos que son inofensivos y un resfrío que tiene solamente un poco de mocos, un poco de tos, sin fiebre y sin dificultad respiratoria, evidentemente uno lo puede manejar en la casa. ¿Ya? Pero si es que empieza con dificultad respiratoria, si tienes fiebre de difícil manejo y empieza con síntomas respiratorios, en ese escenario sí corresponde ir a un centro asistencial. Hoy día, por normativa, los centros pediátricos, las urgencias pediátricas atienden hasta los 15 años. Sin embargo, y por lo tanto, sobre los 15 años corresponde ir al centro asistencial adulto, ¿ya? Eso es lo que está vigente hoy día, ¿ya? Lamentablemente, y sabemos de que hoy día los centros de adultos son los que están siendo más sobrecargados, en ese sentido, tú podrías consultar a tu equipo de salud si está la posibilidad de que se haga la excepción, ¿cierto? Y así también evitas el riesgo de que tu hijo o tu hija que vaya a exponerse a un servicio de urgencia donde hay más demanda, hay más tiempo de espera. Bien, doctor. En esa línea es otra de mis preguntas y aquí apelo a su rol como integrante del colegio médico para que nos dé los consejos necesarios para saber qué podemos esperar y exigir de nuestros equipos de salud. En ese sentido, Bien.
¿En qué momento yo debiera tomar contacto con mi equipo de salud si es que cuido o tengo una situación de discapacidad? Los debo llamar, ellos tienen el deber de responderme, tienen el deber de atenderme por esa vía, eso está dentro de los cánones éticos de la profesión de ustedes. Creo que es importante que la gente lo sepa, y aprovecho de saludar al querido Dylan, que es uno de nuestros consejeros, que también se está integrando y que habla de los cuidadores de asilos de ancianos también, que también lo hemos abordado de alguna manera. Perfecto. Mira, respecto a personas en situación de discapacidad, tienen los mismos derechos, evidentemente, que todo ciudadano, ¿ya? Y el derecho al acceso a la salud es un derecho consagrado en nuestra Constitución, ¿ya? Lamentablemente hoy día sabemos de que las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso y también existen algunas matices ahí en cómo efectivamente se hace ejercicio de ese derecho. Pero hoy día todo chileno, chilena, que tiene síntomas respiratorios asociados a fiebre, en un lugar en donde se ha demostrado la circulación viral, como ya sabemos que son la mayoría de las regiones de Santiago, es un caso sospechoso de coronavirus, ¿ya? Antes uno tenía que esperar el contacto o que había viajado, no. Hoy día ya sabemos que el virus ya está circulando, al menos en región metropolitana, Araucanía, Biobío, Ñuble, Magallanes. Sabemos ya que la circulación comunitaria es un hecho, por lo tanto una persona que tenga síntomas respiratorios, es decir, tos, mocos, los niños que empiecen se sientan la porotera en el pecho, y si a eso se le agrega fiebre, tiene indicación de tomarse el examen de PCR COVID. Y en ese sentido, lo que hoy día establecen los protocolos, existen 53 centros certificados de toma de coronavirus, en donde uno va al centro asistencial, se toma la muestra, que la muestra es un cotonito que va por la nariz y a la garganta, y eso se envía al laboratorio certificado. En base a lo que reportan las autoridades, la respuesta debería estar entre 48 y 72 horas. Mientras tanto, esperamos la respuesta. Como es un caso sospechoso, la recomendación es quedarse en la casa haciendo cuarentena preventiva, ¿ya? Y es el niño, la persona y todos los contactos estrechos que son los que viven en la casa. Y una vez que tengamos el resultado, determinamos si es que se tiene que completar la cuarentena por 14 días, y si es negativo y los síntomas empiezan a pasar, en ese escenario uno podría levantar la cuarentena, si es que no hay cuarentena, digamos, territorial, como ya se ha ido estableciendo. Ya, eso en relación al COVID, pero si lo pienso y mi pregunta quizá está más bien orientada a qué pasa con la situación de discapacidad propiamente tal, o sea, con el equipo médico que en el caso de Janet, por ejemplo, ha atendido permanentemente a su hija, o en otros casos de niños que tengan que estar accediendo a medicamentos determinados por esta situación, etcétera. ¿Cómo debiera ser ese contacto dada esta petición y en algunos casos cuarentena de no poder salir? Lo pregunto porque hay cosas también prácticas. Yo llamo por teléfono, imaginémonos, para poner el ejemplo simple, yo te llamo por teléfono y te digo, doctor González, mire, usted habla con Patricia Muñoz, yo le llamo porque tengo un hijo que tiene tal cosa. O sea, el acceso a la información, puede que tú me digas, oye, pero yo cómo acredito que tú eres Patricia Muñoz y que me estás llamando por ese niño. No sé si me explico, o sea, tratar de clarificarle a la gente qué es lo que debiera esperar de aquellos médicos que atienden a sus hijos en su situación de discapacidad. Claro, hoy día no hay protocolos establecidos a niveles como nacionales, ¿ya? O sea, no hay una normativa que diga todo niño o niña con discapacidad tiene que exigir este protocolo, ¿ya? Lo que se ha establecido y se ha instruido a los centros de atención primaria, principalmente, que son los que llevan el seguimiento y control de niños, y a los del nivel secundario, que son los de especialidad, donde está el neurólogo, que da el medicamento, donde está el cardiólogo, etcétera, a que establezcan programas y protocolos locales para poder entregar medicamentos, entregar insumos y poder reprogramar, recalendarizar los controles de salud que estaban para esta fecha, ya que no sean obviamente urgentes. Eso está establecido y es una normativa que debería haber llegado a todos los equipos de salud, y por tanto, como todos los equipos de salud deberían tener registro de los pacientes que tienen bajo control, deberían haber notificado a los pacientes de cuáles son los canales de comunicación que van a seguir. O sea, las personas debieron haber sido llamadas para poder saber que no se va a atender presencial, que si necesitan medicamentos se les va a entregar de tal manera, etcétera. No sé si llamados específicamente, pero
dando, comillas, vacunas de niños para pasarlos a otras personas. Y en esa oportunidad lo que a mí se me explicó es que la calendarización de las vacunas para los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la vacuna de la influenza, no tiene que ver con una vacuna para el COVID, aclaremos desde ya eso, estaba prevista, pero para abril, efectivamente para la segunda semana de abril. Por lo tanto, quizás... Sí. O sea, una cosa es lo que uno recomienda y uno lo que ocurre realmente en la casa. Claramente. La recomendación, a ver, de partida, si es que están encerrados en cuarentena en la casa y vemos de que no hay entrada y salida de personas, el riesgo de que ingrese el coronavirus a la casa es muy bajo, ¿ya? En ese sentido, yo bajaría un poquito como la angustia y trataría de mantener una vida relativamente normal, ¿ya? Lo que no quita de que dejemos de recomendar de evitar saludar de la mano, del beso, del abrazo, ¿ya? Nuevamente, en el contexto de encierro, de cuarentena, eso es, digamos, lo recomendable es mantenerse en la casa, ¿ya? Si es que hay personas que están entrando y saliendo, sí, pues ahí aumenta el riesgo y ahí lo ideal es que las poblaciones de mayores de 65 o 70 años no estén en contacto con niños menores que son portadores asintomáticos en su gran medida o oligosintomáticos, o sea, un niño con moco es algo que uno ve todo el rato, entonces, ¿será coronavirus o no será coronavirus? Y si es que efectivamente lo es, el riesgo de que transmita la infección a un abuelito es altísima, ¿ya? Entonces, no sé, pues, es el día de mañana que se empiezan a liberar las cuarentenas, obviamente lo recomendable no es que el abuelo vaya a sacar al niño a la plaza o vaya a cuidar al niño porque la mamá tiene que ir a trabajar. Ojalá buscar otro tipo de apoyo para esas funciones, dentro de lo posible, evidentemente. No sé si respondo a la pregunta. Sí, sí, en esa línea también yo creo que es relevante preguntarte otra cosa, porque quizás esto lo sabe poca gente, más allá de que ha sido anunciado, pero hay hostales sanitarios y hay dependencias que han sido contratadas o adquiridas, tomadas por el Ministerio de Salud Sí. para aquellas personas que no tengan posibilidades de aislarse, porque no todos viven, a pesar de que algunos creyeran que es así, en departamentos grandes, en casas grandes. La realidad de la pobreza en nuestro país es brutalmente golpeadora y en ese sentido puede que mucha gente viva en espacios tan reducidos que si uno se contagia, el contacto con sus demás es evidente. Entonces, ¿cómo se accede a esa posibilidad? Estoy pensando en el caso de alguna familia que tenga alguna persona contagiada y que vive en una condición que no le permite hacer un aislamiento porque no tiene 2 piezas, 3 piezas para que cada uno viva con plato aparte y todo eso que se muestra en la televisión como si fuera lo más normal del mundo y que la gente no vive así. ¿Cómo se puede lograr esa petición? ¿Cómo se genera? Hoy día hay habilitadas ya, tengo entendido, residencias sanitarias a lo largo del país. No sé, no tengo el detalle de la información, pero precisamente estas residencias sanitarias están para personas con coronavirus confirmado que no tienen requerimiento de hospitalización, ¿ya? Claro. Entonces, lo recomendable es sacar a la persona contagiada a esta residencia sanitaria, ¿ya? Pero eso debiera determinarlo o sea, si va una persona, por ejemplo, de una familia que vive en esta situación que yo describo, el médico, cuando le hacen el examen y le confirman que tiene el contagio, le debiera preguntar el médico si tiene las condiciones para hacer aislamiento. Y si no, el mismo médico debiera gestionar el traslado a esta residencia sanitaria, ¿o no? Exactamente, son los equipos de salud los que deberían, por medio de trabajadores sociales o equipos ahí interdisciplinarios, identificar estas poblaciones de riesgo. Ahora, yo te hablo desde lo que debería ser, ¿ya? No me consta que eso sea así y tampoco me consta de que haya capacidad para la inmensa necesidad que debe haber realmente para gente que pueda no cumplir su cuarentena. O sea, es cosa de ir a darse una vuelta a los hospitales públicos y no tengo duda de que la gran mayoría de estas situaciones es imposible de que puedan cumplir la cuarentena como corresponde. Por lo tanto, yo no tengo claro todavía cuáles son los criterios establecidos para definir quién sí, quién no y cómo acceder a ello. Pero una respuesta general, sí. Hoy día están estos dispositivos están pensados precisamente para eso. Y no solamente para aquellos que no puedan cumplir cuarentena, sino que yo también ahí invitaría a aquellas personas y también
si hay jóvenes acá que efectivamente tienen problemas en la casa con la cuarentena porque hay un adulto que los pueda estar maltratando, o hay algún adulto que los pueda estar, o estar los niños visibilizando violencia intrafamiliar o situaciones de abuso y de maltrato, también es un momento en que tienen que ponerse en contacto con sus oficinas de protección de derechos o con alguna entidad que pueda efectivamente recoger esta necesidad, por cierto, con la institución de la Defensoría de la Niñez o a través de sus plataformas, para que vayamos en su defensa y poder ver qué alternativas existan, porque la cuarentena no está por sobre todo, ¿ya? Y eso es algo que lamentablemente hay que tener en consideración. Cuando hablamos de sin cuarentena sí, cuarentena no, ya, de acuerdo, pero también la vida sigue y existen otras problemáticas que son tan o más graves que el coronavirus, que no podemos dejar de considerar a la hora de tomar las decisiones y de cumplir efectivamente las indicaciones de la autoridad sanitaria. Súper buen punto, Fernando. De hecho, nosotros nos sumamos plenamente a tu llamado en ese sentido. Lo hemos hecho por nuestras redes, lo hago cada vez que puedo y vamos a seguir insistiendo. Si estás siendo víctima de maltrato, si estás viendo que alguien está siendo víctima de violencia física, sexual o de cualquier naturaleza, denuncia, y todos los adultos y todas las personas que conozcamos de hechos así, denunciemos, porque es la única manera de poder lograr proteger a ese niño, niña o adolescente de la manera más inmediata posible. Y ahí reiterar que no solo están las denuncias en la Fiscalía, en Denuncia Seguro, que hay un teléfono que nosotros hemos difundido, sino que también están nuestras redes y canales de comunicación como Defensoría de la Niñez para poder articular todo lo que sea necesario para lograr que las instituciones les protejan. Así que súper buen llamado. Yo solo quisiera agradecerte, Fernando, por esta conversación. De verdad creo que es un aporte significativo. Además, todos te dicen seco, súper claro, máximo. Esa es mi mamá. Ah, claro, sí. No, no creo, porque no sé, puede ser. Pero... Oye, Pati, ¿te puedo agregar una cosita pequeña? Sí, sí, no, te iba a dar palabra para que tú veas qué más quieres agregar y ahí hagas tu cierre y después te echo. ¿Cómo se llama? Dentro de las plataformas a disposición de jóvenes también está en esta alianza que tenemos con la Defensoría, el Colegio Médico y Fundación para la Confianza, está Línea Libre, ¿ya? Sí, número súper 1414. Si es que algún joven también está en una 15. situación... 1515. Ah, sí, pues, estáis dando más ya, perdón. Me confundir, oye. Si es que algún niño está sufriendo alguna situación también, o está angustiado, o quiere conversar con alguien, está en una línea abierta, 1515, sí. Perdón, 1515. ¿Viste? El José me ha le cambió el nombre. Los hombres acostumbran a no tener clara la Ya. información. Oye, si alguien quiere hablar y está angustiado, tiene pena, tiene situación, algo que quisiera conversar con alguien y no hay nadie con quien conversarlo, está esta línea 24/7 para... ¿Están ahí? Fernando. Se fue Fernando, pero se quedó pegado, así que seguro que va a volver. Yo, mientras tanto, voy a hacer un aviso comercial. No se olviden de esto. Ahí, ¿se ve? Yo expreso mis derechos. Yo me expreso y participo. ¿Se acuerdan que le hablé el otro día de esta campaña que estamos relanzando, que permite que los niños, niñas y adolescentes aborden de la manera que quieran su forma de abordar la situación de crisis, con dibujo, con lo que sea, y de esa manera puedan ahí un abrazo grande por allá, a Belén que nos está pidiendo esos saludos, a la Connie Queen, sí, de hecho estamos viendo con mucha preocupación el tema de Sename, hemos estado muy firmes esta semana denunciando la desatención del gobierno en esta materia. Desafortunadamente no es una novedad, pero sí es dramático que sigamos presenciándolo dadas las circunstancias que esos niños enfrentan. Así que seguimos trabajando. Un cariñoso saludo a Bajos de Mena,
fuerza, porque están ahí complicados con el tema de este pastor, ¿no es cierto?, que parece que estuvo haciendo ahí una jornada de la religión y complicó el asunto. Así que saludos desde Quilicura también a la Escuela Especial Chile-España de Concepción. Perdón que tengo un torpeo aquí que me dicen porque no alcanzo a ver todo. A Iquique, ya lo saludé, a Iquique, po. ¿Ah? No sean frescos. Punta Arenas ya saludé también. Sí, ya. Así que un saludo grande para todos. Máximo el espacio. Sigan resistiendo la cuarentena. Quédense en casa, no salgan si pueden. Linares, saludos. Nos también. Oh, ya, voy a tener que empezar a mandar saludos a todos, Chilito. Un saludo a mi mamá, que estoy segura que está viendo